Me llamo Mateo Mena, soy músico, compositor y trabajo construyendo instrumentos musicales electrónicos. Actualmente resido en la ciudad de Vigo, en España, y allí estudié en la Universidad de Ingeniería Electrónica, también en el Conservatorio la carrera de composición, y luego en la Escuela de Artes y Oficios estudié construcción tradicional de instrumentos musicales. Este instrumento que está sobre la mesa son los hipercubos, y es un instrumento que nació gracias a una beca de residencia en el Centro Musiveria en Portugal en 2013. Es decir, que llevo unos 8 años mejorando los circuitos y desarrollando este instrumento. Básicamente se trata de un sintetizador modular en el que, en lugar de patchear con diferentes cables las señales de un sitio a otro, físicamente puedes conectar los módulos. En este caso, pues los módulos tienen forma de cubo y cada uno de los cubos tiene diferentes circuitos. Lo común en todos ellos es que son transparentes y tienen una placa de prototipado. Me interesaba mucho que se mantuviera con la idea de la placa de prototipo porque yo lo concibo como un instrumento que es un work in progress. Es decir, que cada poco tiempo voy añadiendo nuevas modificaciones y no quería tampoco que estuviera fijo ni que se viera finalizado, sino que cada nueva idea que me surgiera pudiera implementarla en el proyecto. Una de las cualidades que tiene el instrumento, yo creo la más destacable, es que los módulos son transparentes, y eso, más allá de una función estética, es por un fin práctico, porque me parece que muchas veces la gente concibe los sintetizadores como cajas negras en las cuales se ha encerrado la tecnología. Entonces, lo que he observado mucho, pues al final de los conciertos, es que la gente se acerca e intenta entender qué es lo que está sucediendo dentro de los cubos. Puede que, si no tienes una formación electrónica o en electrónica analógica, no entiendas muy bien cómo se genera una onda, qué es un oscilador, pero debido al sistema, al código de colores que utilizo, creo que es bastante claro, y no solo por las luces, sino por los cables, y de hecho tú podrías seguir pues los diferentes colores de los cables para saber qué es lo que está sucediendo dentro de cada una de las configuraciones. Empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica, pero no la terminé. Un poco porque era demasiado teórico. Entonces, lo que fui poco a poco descubriendo es que yo aprendía más con el aprendizaje práctico. Es decir, no me servía de nada en un libro intentar comprender cómo fluye la electricidad si luego no podía realizarlo en una placa de prototipos. Entonces, para mí, esto realmente fue el instrumento con el cual aprendí cómo funcionaba la electricidad y aprendí cómo se podía sintetizar un sonido, partiendo de cero, ir enrutando esa señal para crear un sonido más complejo. Yo, si alguien quisiera hacer un instrumento así, primero le diría que no lo hiciera. Es broma. Si alguien quisiera adentrarse en la electrónica analógica, hoy en día hay muchísimos canales en internet y muchísimos libros que se pueden consultar, y realmente esa es la fuente de conocimiento que yo tuve. Es decir, pues a través de estos libros intentando replicar los circuitos y luego un poco cambiándolos en función de mis intereses como músico. Es decir, que yo entiendo esto como una forma de llegar a un conocimiento científico, pero desde una perspectiva artística. Como diría un hombre muy sabio, muchas veces la ciencia es más un arte que una ciencia. Ese hombre tan sabio era Rick Sánchez, de Rick y Morty. Comencemos a crear un sonido desde cero. Es importante saber que antes de modificar y controlar un sonido debemos previamente haberlo creado, haber
puesto una fuente, es decir, en este caso un oscilador controlado por voltaje y cuya forma de onda, es decir, el timbre, en este caso es una onda cuadrada. Si nosotros conectamos el cubo, podemos acceder a manipular uno de los parámetros más importantes uno de los parámetros creadores de un sonido, que es la frecuencia. En este caso, la frecuencia se puede controlar a través de un potenciómetro. Pero ¿qué pasa si quisiéramos controlar otro de los parámetros? Como recordamos, un sonido viene definido principalmente por tres parámetros principales, que son frecuencia, amplitud y timbre. El timbre lo elegimos en función del cubo que escojamos. En este caso vamos a conectar una onda pulso y escucharemos que el sonido es bastante diferente, es mucho más áspero. Si contrastamos esta forma de onda con esta, veremos que son ondas puras, pero que esta tiene más armónicos que esta. Es una de las principales características de la onda pulso. En cualquier caso, si quisiéramos manipular más parámetros aparte de la frecuencia, lo que podemos hacer es, después de generar el sonido, modificarlo, en este caso, con un volumen. Es decir, vamos a poder manipular la amplitud a través de otro potenciómetro. Veamos qué sucede cuando conectamos el cubo. Ahora mismo la amplitud está a 0. Si subimos esa amplitud, podremos controlar esos dos parámetros. ¿Qué sucede? No solo tenemos esas dos posibilidades, sino que a través de más cubos podremos manipular y controlar las ondas en una forma más compleja. Como antes adelantamos, cuanto más complejo sea el sonido que queremos crear, más cubos necesitaremos para realizarlo. Vamos a ver qué sucede si nosotros añadimos este cubo intermedio, en el cual podemos conectar otros modificadores y controladores. En este caso vamos a añadir un filtro pasabanda BPF y lo añadiremos tal que así. Observamos que nada más introducirlo el sonido cambia radicalmente, porque la señal, que antes era así, yendo del oscilador al control de amplitud, ahora pasa por aquí y luego va a la salida. Obviamente tenemos más posibilidades de modificadores, como en este caso una distorsión. También podemos encadenar diversos modificadores, en este caso un filtro pasabanda y después una distorsión. Vemos que el sonido resultante ya es bastante más complejo que con el que partíamos, que recordemos que era simplemente este. Bien, por ahora podemos controlar la frecuencia del sonido gracias a este potenciómetro, el timbre, que viene dado por la distribución de componentes dentro del oscilador, un filtro y la amplitud. Pero para hacerlo un poco más musical necesitaríamos poder definir la duración de las notas. Eso en música electrónica normalmente se hace a través de una envolvente. En este caso, una envolvente con ataque, decay, sustain y release. En el momento en el que conecto este circuito, el sonido para. Y a través de estos potenciómetros podemos seleccionar cuál va a ser la forma de onda que va a permitir al volumen pues actuar o no actuar.
también opciones para modificar la frecuencia. En este caso vamos a utilizar un circuito externo que al conectarse por un lateral generará una especie de vibrato. Ese vibrato puede controlarse tanto en velocidad como en profundidad. Si nuestro interés es hacer una modificación un poco más sutil, elegimos una profundidad menor. Y si queremos obtener un resultado pues más grotesco incluso, pues podemos optar por una profundidad mayor. Estas modificaciones no solo pueden hacerse en la frecuencia de un sonido, sino también en cada uno de los modificadores. En este caso vamos a utilizar esto, un cubo que puede controlar la profundidad de una modificación. Entonces lo conectamos así. Y vemos que el resultado no es un vibrato, sino es una variación en el filtro. De esta forma podemos ir creando diferentes sonidos cada vez más complejos. Existe una forma incluso de enlazar varios osciladores entre ellos, y yo en este caso puedo utilizar una puerta lógica como una puerta XOR, y el método sería el siguiente. Esto sería el oscilador principal y esto sería un oscilador secundario. Con el principal y ahora mezclado. En este caso una puerta XOR lo que hace es multiplicar los diferentes armónicos. Entonces muchas veces se utiliza para generar sonidos parecidos a campanas. Eso también deberá, pues, bueno, puede crearse un envolvente acorde al sonido que estamos intentando generar. Otra modificación posible sería si en lugar de conectar los cubos de esta forma, engancháramos uno a otro con esta disposición. En ese caso, lo que se genera es un efecto conocido como hard sync, con el cual podemos acceder a diferentes sonidos de la serie armónica. Si en este oscilador enganchado, el resultado sería el siguiente, que es ya conocido, pero al enganchar un nuevo oscilador, salta por los diferentes armónicos de la serie armónica. Es una de las posibilidades de enganchar diferentes osciladores. Yo diría que el futuro de este instrumento está un poco en la educación. Entonces lo que me gustaría mucho sería poder de alguna forma entablar alguna relación con alguna comunidad educativa y de algún modo poder distribuir este instrumento en formato kits. Es decir, serían como estos mismos cubos con las placas de metacrilato y
placas de prototipo vacías dentro. Esas placas pues serían llenadas por alumnos con diferentes circuitos con los que ellos pudieran expresar sus ideas musicales. Y lo importante sería que aprenderían un poco en el proceso cómo funciona la música electrónica y cómo ellas y ellos pues en el futuro podrían llegar a crear sus propios instrumentos musicales. En este momento estoy de gira por Estados Unidos y Latinoamérica. Estuve en la ciudad de Atlanta, ahora mismo estoy en Ciudad de México y lo próximo será Cali en Colombia, después viene Cusco y Lima en Perú y finalmente estaré en Santiago de Chile y en Valparaíso. Ha sido una oportunidad genial de poder conocer un montón de gente a la cual solo tenía acceso a través de Instagram y que por fin he podido poner cara. Y estoy súper agradecido a Christopher de Audiomáquinas y a mucha otra gente que me ha brindado esta gran oportunidad de estar en Ciudad de México.